¿Cuántos dicen amén? Porque aún eso que Él mismo te demanda, Él mismo te va a ayudar a poder vencerlo. Amén. Te recuerdo, cuando tú recibes a Jesús, Él viene a morar en ti. Por eso es que si tú eres de Dios, todo lo que Dios te demande pues no va a ser difícil. Porque a fin de cuentas, Él viene a morar en ti. O sea, no se trata, sí, se trata de una decisión de aceptarle y obviamente obedecer, de ser guiado por Él. Pero a fin de cuentas es más fácil porque viene Él mismo a morar en ti. Amén. Así que te invito a recibir a Cristo, aquí te quites de sobre tu vida la condición de desheredado, que de tu vida hoy puedas renunciar a todas las malas siembras en tu vida, que dejes de ser visitado por la maldad de tus antepasados. Hoy decídete a vivir en la verdad de Jesús, en la paz de Jesús. El mundo te dice que eres exitoso por cuanto más cosas adquieras o por cuanto más estudies. No está mal adquirir bienes, no está mal estudiar. Lo importante de todo esto es que no esté ni los estudios, ni el trabajo, nada puede estar en el lugar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien claro. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, el Señor une en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor lo pone, une amar a Dios por encima de todo y al prójimo en un solo mandamiento. Jesucristo lo dice. No hay mayor mandamiento que estos. No hay otro mayor mandamiento que estos. Es decir, el unión, amar a Dios como amar al prójimo. Y estoy de acuerdo con el Señor, porque para poder amar de verdad al prójimo tienes que tener a Dios en tu corazón. Para poder amar a través del amor de Dios, que va más allá de lo que ven los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y te lo pongo en contexto. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, habla de la historia de la adúltera. A los ojos de ellos era una mujer adúltera. Según la ley de Moisés, ella tenía que ser apedreada, pero a los ojos de Jesús sí era una pecadora, pero Él venía, ¿qué? A salvarla. Por eso bien claro, por eso dice en Gálatas 3 que vivimos redimidos de la maldición de la ley. Porque la ley, el que pecaba, por ejemplo, en el caso de esa mujer era pecadora adúltera, según la ley de Moisés, ella debía ser apedreada. Pero Jesús, en su infinito amor, y eso venía a ser no solamente con esa adúltera, por eso es que Él va a la cruz, por eso es que Él va a la cruz, para extender ese perdón que hizo esa misericordia que hizo con la adúltera, extenderlo a toda una humanidad. Por eso es que Él va a la cruz, porque eso que Él hizo con Lázaro era primicia de lo que iba a hacer en la cruz. Lo que hizo con la adúltera era primicia de lo que iba a hacer en la cruz. Cada sanado que Él le decía ser libre de azote era primicia de lo que iba a hacer con toda una humanidad. Y bueno, hoy te invito a recibir a Cristo. ¿No? Es triste que vayas a partir sin tener a Jesús en el corazón, pues la Biblia dice que eh, somos reos de muerte. Entonces el que no reciba a Jesús y sigue en sus propios mandamientos, pues desafortunadamente tengo que decírtelo, el enemigo lo único que ofrece es lago de fuego y azufre. Así que hoy te invito a salir de ese camino al infierno, al cual pues nos colocaron en ese camino. Ese fue el regalo, en el regalito que nos dio Adán y Eva de desobedecer a Dios. Hoy ser restituido a la gloria de Dios, hoy ser restituido a ser heredero, hoy ser restituido a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy, bueno, ya hoy te invito a dejar de vivir por lo que tú crees, según tus creencias propias, según lo que tú dices, según tus mandamientos. Inclusive cosas que te enseñaron en casa, a Dios le desagrada. Hoy te invito a dejarlas y te invito a vivir por lo que en la palabra de Dios está escrito. Amén. Inclusive hay personas que no honran a papá y mamá, pues la Biblia dice que honres a padre y madre. No, porque tú eres resentido con él, no, tienes que perdonarlo.
Porque ahí no dice honra padre y madre si me fue bien con él. Ahí dice honra padre y madre. Y en estos últimos días me había dado cuenta, hay gente como que honra a padre y a la mamá como que la tiene por el otro lado, no. Es a papá y a mamá. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo de vencer porque ahora que vas a recibir a Cristo, pues vas a recibir el perdón de tus pecados, ¿cierto? Pues tú también, así como te perdona Jesús, te perdonó porque ya el perdón fue, también te invito a que perdones también. ¿Cuántos dicen amén? Y te recuerdo, te hago ese paréntesis ahí, honra a padre y madre porque es el único mandamiento con qué? Con promesa, amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que a perdonar, porque ahora, bueno, te invito a recibir a Cristo. Repite conmigo estas palabras esta mañana y eres salvo. ¿Amén? Repite conmigo. Señor Jesucristo, te acepto hoy como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Yo hoy creo que moriste y que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te pido hoy que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. De bien adelante recibo tu perdón y me decido a vivir por lo que en tu palabra está escrito. Ayúdame a caminar contigo de tu mano, a vivir en santidad. Ayúdame a poder llevar tu palabra con denuedo. Y el día que parta a tu presencia poder partir, como Enoc y Elías, que se fueron de esta tierra sin ver sepultura. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice esta mañana, amén, 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 aleluya. Así que hoy aplaudo. Bienvenidos a los que están llegando hasta ahora a la vida. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos años llevas vividos, pero ahora vienes bienvenido a la vida. Amén. Así que simplemente hoy te invito 3 consejos muy rápidos. 1. La oración. Es primordial estar comunicado con Dios, pues ya no eres del mundo, ahora eres de Dios. Amén. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y para poder vivir aquí de acuerdo al cielo, pues hay que orar. Amén. Puedes empezar por un Padre Nuestro. También los salmos son un modelo de oración que puedes orar también. 23, el 40, el 27, por ejemplo, el 24. Puedes orar y oras el salmo y dices en el nombre de Jesús. Bien, pero a partir de ahí, pues también Dios mismo, el mismo Espíritu Santo, empezará a colocar palabras en tu boca. Orar, ¿verdad? Oración, ¿verdad? Segundo, si no tienes una Biblia, pues cómprate una Biblia. Te recomendamos la versión recomendada aquí, Reina Valera 1960, que es la que utilizamos por defecto aquí en la iglesia. Y me preguntarás, pastor, ¿por dónde comienzo a leerla? Bueno, yo siempre recomiendo, y lo vuelvo a reiterar, empieza a leerla por los evangelios. Primero porque son sencillos, y segundo porque, más que primero porque ahí está escrita y marcada la historia de nuestro Salvador. Pues Jesús actúa aún en el Antiguo Testamento, pero eso es objeto de otra enseñanza. Creo que yo la hice hace mucho tiempo, ya hace ratico ya. Porque te recuerdo que él dice en Juan capítulo 8, lo dice al final, cuando le dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Por eso es que él actúa. Y te voy a dar un ejemplo de actuación de él en el Antiguo Testamento. Amén. Te lo dije ahorita. El ángel que estaba en el Mar Rojo, ese fue hacia detrás, que no dejó que Israel lo tocara.
Y hay otro ejemplo cuando el pueblo va a entrar, cuando se le presenta a Josué y le dice, y Josué le pregunta, ¿eres tú de los míos? ¿Eres tú de los nuestros o no? Y Jesús se presenta más como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo esa de la mesa de Abednego en el horno de fuego. Ahí el que le soltó las ataduras, el que los libertó. Cuando el rey, el rey decía, yo sé que pusieron a 3 hombres en el horno, pero veo a un cuarto hombre semejante a hijo de los dioses. Entonces ahí estaba Jesús con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ven? Bien, no va al caso. Otro día seguimos hablando de ese tema de Jesús en el Antiguo Testamento. Y hoy solamente quiero decirte de parte de Dios, empieza a leer los evangelios porque ahí habla Jesús ya caminando como tal por esta tierra como hombre. 6 hombres, ¿verdad? Fue semejante en todo a ti y a mí, menos en el pecado. Amén. Así que lo prometido es deuda. Y yo les dije ayer que íbamos a leer Apocalipsis, donde Juan describe a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo describe en Apocalipsis capítulo 1. Amén. Bueno, miren lo que dice aquí. Vamos a leerlo muy detenidamente. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. No está en pantalla, pero los que les gusta tomar notas, no le tengas miedo a este libro. Este libro es la recompensa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La recompensa de bendición y de restitución al pueblo. Y bueno, desafortunadamente a los que no quisieron vivir por lo que dice Dios. Amén. Así que simplemente hoy te invito de parte de Dios a leer. Amén. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo. Bien, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y vaya que el tiempo está cerca. Ah, pastor, pero usted dirá, ese libro lo escribieron hace un poco de tiempo y todavía estaban ya diciéndose que este tiempo está cerca y todavía no ha venido Cristo. Bueno, lo que pasa es que Dios quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Amén. Bien, Juan, versículo 4 de Apocalipsis 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, esto es lo que traduce el nombre de Jehová, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo que dice aquí: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ese es el preámbulo, ¿no? Pero aquí está hablando al final, desde el versículo 9 hasta el 20, habla de la visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora es Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Allí es donde empieza a describir a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos dicen amén? Hermoso, ¿verdad? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso él mismo dice en el Evangelio: no tengas temor a aquel que te pueda matar el cuerpo, no. Teme a aquel que puede echarte con alma y cuerpo al infierno. ¿Se llama quién? Jesucristo. Porque a él le fue dado ¿qué? El juicio. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Voy a volverles a leer desde el 9 en nueva traducción viviente, en otra versión. Mira lo que dice aquí. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Una espada de qué? De aguda, ¿de qué? ¿De doble qué? Filo, ¿sí o no? Que esa espada, a ver, la misma palabra de Dios. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, no tengas miedo, perdón.
Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. El Hades. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Bien, rápidamente voy a leerles otra vez, pero en otra versión, traducción en lenguaje actual. Y espero que estén contentos, porque a mí me encanta este pasaje porque nos describe a Jesús, su vestidura, sus cosas ya estando allá con el Padre. Yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él. Y por confiar en Él pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes, tengo los mismos problemas y dificultades, pero también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Esa voz me dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, es decir, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me volví para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego y sus pies brillaban como el bronce que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Estoy vivo, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo poder sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Tiene poder sobre la muerte. ¿Cómo están contentos esta mañana? Amén. Escribe lo que has visto, tanto lo que ahora sucede como lo que sucederá después. Yo te explicaré el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Él es el primero, Él es el último. ¿Cuántos dicen amén? Todo fue creado por Él. Lo leíamos ayer en Hebreos, que todo subsiste por medio de Jesús. Amén. Que todo subsiste por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Muchos pareciera en Mateo 4, y vamos a ir allá un momentico, pareciera que el enemigo tuviera control del mundo, ¿no? Que no malinterpreten las cosas. Dios está por encima de todas las cosas, lo que quiere decir. Pero aquí en la tentación de Jesús, Él le ofrece, voy a leerla completa, pero vas a darte cuenta que cuando Él le dice, pero póstrate a mí y tal, le dice a Jesús, que irreverente este señor, ¿no? Pero bueno, Él le ofrece los reinos del mundo, pero ¿qué era lo que estaba ofreciendo? Si a fin de cuentas todo es de Dios. Eso es para que te des cuenta y tengas mucho cuidado con las propuestas indecentes, porque lo que te promete o lo que te está proponiendo el enemigo es para llevarte al lugar de tormento. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tentándole. Y en el 4 Jesús respondió, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí quería llegar. En Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 37 en adelante, dice que de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre de su pecado. Entonces, todo el mundo vive de lo que sale a la boca de Dios. La pregunta es esta mañana que es, ¿qué provocas con tu vida que salga de la boca de Dios? ¿Bueno o malo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mira, le estaba hablando la palabra. Por eso tienes que tener cuidado porque saber la palabra los secuaces del enemigo. Recuerda que se disfraza como ángel de luz y tiene ministros, ¿sí o no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, fíjate, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y muchos dirán, pero ¿y por qué él sabe la palabra? Bien. ¿Por qué él sabe la palabra? Porque él estuvo en el cielo. En Ezequiel nos lo describe. No voy a ir allá. No voy a dar hoy no es el caso de la enseñanza y tampoco me gusta darle mucho bombo a ese señor que no tiene ningún poder. En Ezequiel habla de que él estaba vestido, él era querubín protector, vestido con piedras preciosas, alumbraba y todas esas cosas, pero al hombre se le olvidó que no era él, que era Dios quien lo había vestido así y que quien lo hacía resplandecer era Dios. Mas sin embargo este hombre, el enemigo, creyó que él tenía luz propia. No, no señor. Y que no te pasa a ti y a mí tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Porque terminamos cogiendo la palabra igual como este señor para manipular a las personas. Y en este caso él quería tentar a Jesús y con la misma palabra de Dios, ¿qué tal? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está, fíjate, él le responde con la palabra también. Pero ¿y quién tenía la autoridad ahí? A ver, Jesús, no era enemigo. Ese es el tema y el meollo del asunto esta mañana que quiero hacerte énfasis. Tú tienes la autoridad porque Jesús ahora está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por eso ve que te describí a Jesús ayer y terminé hoy con Apocalipsis porque te quise mostrar quién es Jesús para que sepas quién es ese que habita en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? O sepas o lo recuerdes, pues de pronto alguien estaba conectado, de los que están conectados, pues ya conocían la palabra, gloria a Dios. Sin embargo, ayer leí Hebreos 1, 2 y 3 y les quedé debiendo Apocalipsis 1, que es el que hablamos, donde nos describe a Jesús, y en la Biblia habla mucho más de Jesús, ¿no? Isaías capítulo 9, Isaías 53, que lo leímos el domingo. Sin embargo, te quise leer quién es ese Jesús. Te lo quise leer para que sepas quién es el que habita en ti. Voy a recordarte un poquito. Todo le fue sujeto. Todo por él subsiste. Fue el que fue a la cruz por ti y por mí. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dice a Juan. Nos hizo reyes y qué? Y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Admirable, príncipe de paz, consejero, el Hijo del Hombre. Y para eso fue que te recordé quién es Él. Para que sepas quién es el que habita en ti. ¿Cuántos dicen amén?
Primero para que le honremos y le respetemos, porque somos templo del Dios viviente. Nos lo advierte Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Ahorita vamos a ir allá. Y te traje aquí para que te des cuenta que la autoridad está en ti y en mí. Porque fíjate, el enemigo le dice, mira, el enemigo. Voy a Mateo capítulo 4, verso 6, los que están tomando nota. Pues anota Mateo 4 hasta el 11, 1 al 11. Vamos por el versículo 6. Perdón, el 5, dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí te das cuenta? Ambos hablaban la palabra, el enemigo y Jesús, pero ¿quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía la llenura del Espíritu Santo? Jesucristo. Más adelante. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, que todo tiene fecha de vencimiento. Así que ten cuidado, lo que el diablo te está ofreciendo tiene fecha de vencimiento. Lo que te ofrece Jesús es vida eterna con el Padre. El diablo te está ofreciendo una eternidad, claro que sí, en el lago de fuego y azufre, atormentados por la eternidad. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Escrito está, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él le dijo, no me interesa tu propuesta. Y eso es lo que tú también tienes que decirle. Citar a Jesús. Mateo 4:10 dice, cuando te vengan con propuestas indecentes, entonces Jesús dijo, escrito está, mi Jesús dijo. O entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Tienes la autoridad? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener la certeza en tu corazón. ¿Quién tiene la autoridad? Tú. Lucas 10 dice claramente. He aquí, dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿cierto? Y él dijo Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Vamos a ir allá para que lo leamos literal. Lucas capítulo 10. ¿Cuántos están contentos hasta ahora con la palabra? Da tu comentario ahí, no te preocupes. Ahí en Facebook puedes decir amén. O una pregunta. Lo mismo ahí que estás en YouTube. También. Bien, sigamos hacia adelante. Lucas 10 dice lo siguiente. Bueno, yo iba a leer desde el 20, pero quiero leerte. Lo voy a leértelo todo para que te des cuenta. La misión de los 70. Y aquí hay unos datos muy chéveres para los que somos pescadores de hombres. Mira lo que dice aquí. Voy a leer Lucas 10 desde el verso 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y porque son pocos los que quieren de verdad morir a su yo y dejar que Cristo viva.
Y he aquí yo os envío, nos lo advierte el Señor, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y da una orden, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, ese es aquel que no recibe el evangelio. Aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Si os digo, mira lo más duro de esto, que el Señor dice aquí, y os digo, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿y quiénes habitan en la ciudad? Hombres, ¿sí o no? Mujeres, humanos. Es decir, donde desprecian el evangelio, dice que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Porque despreciaron la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el problema de muchas personas. Lo decía la pastora hace un tiempo, predicando hace unos días, que muchos quieren un siervo de Dios a su medida o según sus criterios. Y no se dan cuenta que el que lo envía es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Entonces, que no te pase como este ciudadano que está hablando del Señor, que es aquel que no recibe la palabra de Dios, aquel que le hace caso omiso a la palabra de Dios, pues es como esa ciudad. Dice que más tolerable será el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dice 13, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? El que vosotros oye, a mí me oye. Es decir, el que viene de parte de Dios y te escucha, ¿a quién escucha? A ver, no es a nosotros, es el que viene con nosotros. Amén, a Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Es decir, el que desecha tu mensaje no te desecha a ti. Muchas veces nos podemos sentir mal, ¿verdad? O hasta nos molestamos o nos desanimamos. Si eso te pasa a ti, imagínate a Jesús. Pero ya él estaba advirtiéndonos, ¿no? El que a vosotros oye, a mí me oye. Es decir, el que nos oye a nosotros los hijos de Dios, que vamos con un mensaje, pues no tiene que ser pastor para predicar. El que tú le predicas y no recibe el mensaje, pues desechas a Jesús. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Biblia pura, aleluya. Amén. Y te leo esto para que te des cuenta y confirmándote Dios que tú tienes la autoridad al haber aceptado a Jesús en tu vida. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y mira lo que dice el verso 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y por qué no te va a dañar? A ver, porque Dios habita en ti. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. No. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es nuestro fin. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén.
Y me encanta lo que dice Jesús después de esto. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira cómo le decía era a sus discípulos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les digo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. El actuar de Jesús en esta tierra y esa autoridad que Dios les dio a ellos sobre los espíritus inmundos, sobre toda fuerza del enemigo, y que nada los dañaría. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Bien, hablamos de Jesús y hablamos de su autoridad, y no te quiero dejar así como que no lo leí. Vamos a leer Lamentaciones para que te des cuenta que está escrita una palabra. A los que de pronto llegan a la transmisión y no han leído nunca, Lamentaciones capítulo 3, puedes anotar en casa, versículos 37. Lo podemos leer hasta el 42. Mira lo que dice aquí. ¿Quién será aquel? Ahí está. En pregunta, lo puse hasta en signo de interrogación. Lamentaciones capítulo 3, verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, es para que entiendas que el que manda se llama Dios. Que aún ese señor por ahí que se llama el enemigo tiene gobierno. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? El enemigo tiene gobierno. Amén. Y vamos a finalizar. Vamos a ir allá a lo que te dije al principio de los egipcios para que quede documentado. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Bien, mira lo que dice aquí. Voy a leer desde eso, desde el capítulo 13. Bien. Así que ya sabes, ¿viste quién es el que manda? Se llama Dios, ¿sí o no? Y aún inclusive, ahora hoy de pronto no es el día, pero en Romanos, en el capítulo 9, Dios habla de Faraón. Que Dios quiso endurecerlo y Dios quiso glorificarse en él. Amén. Así que no hay nada fuera del dominio de Dios. No hay nada fuera que nos pueda... No hay nada que esté libre de su mano. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Anota eso, subráyalo, casa de servidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Casa de servidumbre, no es lo que Dios quiere para ti, eso es lo imperfecto. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Mano fuerte. Mosquitos, ranas, ¿sí o no? Tinieblas, ¿qué más? A ver, sarpullido,
langosta. ¿Qué más envió el Señor a los egipcios? A ver. Y lo más horrible, la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra de Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Por qué Dios estaba diciendo esto? ¿Por qué será mío? Porque Él entregó a los primogénitos en cierta forma de los egipcios en rescate. Porque cuando Dios desafortunadamente termina con los primogénitos de los egipcios, es cuando Faraón deja ir al pueblo. Amén. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y de casa de servidumbre. Casa de servidumbre. Casa de servidumbre. Agobiado. No les des paja. Siendo hijos de Dios, ¿estaban qué? En menosprecio. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir, ahí está, en la tierra de Egipto, a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito, macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Y te estoy leyendo esto para ponerte en contexto un poco. Y porque aquí hay algo hermoso que me encanta, dice, y habla la columna de nube y de fuego. Bien, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y se cumplió, le estaba profetizando. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y me encanta lo que dice aquí, versículos 21 y 22. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Pues hoy la columna de nube y la columna de fuego habita ahora en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y ahora vamos a leer Éxodo 14 para confirmar lo que le estaba hablando de esos egipcios. Hoy veis, no lo volveréis más a ver. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso dice Faraón, ¿no? Otra cosa dice Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Qué triste, ¿no? La obstinación que tenía este señor, este Faraón.
Ya Dios le había destruido el país. Dios le había muerto los primogénitos. El primogénito de él murió, de los demás habitantes de Egipto, y también aún de los ganados. Mas sin embargo, persistió en su obstinación. Y eso es lo que hoy quiero hacerte mucho énfasis en esa palabra, obstinación. Pues tú puedes ser un obstinado para obedecer a Dios. Claro, todo tiene sus límites. Pero para obedecer a Dios no hay problema. Pero el problema es que este hombre era obstinado para desobedecerlo y para levantarse en contra del pueblo de Dios. Hay muchas personas que son obstinadas y nadie las detiene, pero desafortunadamente muchos son diligentes para hacer su propia voluntad y no lo que dice Dios. Y me duele decir lo que voy a decir, pero muchos están en esa condición de Faraón, son unos obstinados. Lo mismo era, ¿cómo se llama? Saúl. Saúl era un obstinado para desobedecer a Dios. Por eso es que Dios lo desecha. Así que hoy te invito a reflexionar acerca de esa palabra. ¿Eres un obstinado para obedecer a Dios o estás siendo un obstinado para desobedecerle? Y hablo sobre todo a gente que ya conoce la palabra de Dios. Amén. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Los tenían como sirvientes, siendo los herederos, siendo el pueblo de Dios. Por eso era que Dios estaba molesto. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, Dios estaba con ellos. Verso 9. Siguiéndolos, fue los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Que no, ojo, clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahí siempre está el incrédulo. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿O es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: qué tristeza, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servirse a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Oye, qué tristeza, siempre lo viejo y lo que de pronto te tenían acostumbrado a hacer por mucho tiempo te mantiene en esa condición de incrédulo o de obstinado. ¿Cuántos dicen amén? O las circunstancias. Hoy te invito a ir más allá. Hoy te invito de parte de Dios lo que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda, sal de la tienda, sal de esa aflicción y mira al cielo. Le digo, mira al cielo, le dijo a Abraham. Así será tu descendencia. Así que hoy te invito a salir de la obstinación. Hoy te invito a salir de tus propios criterios y darle el lugar que dice Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Contigo está el que abre el mar rojo. Basta que le creas. Así que hoy renuncia a toda sombra de incredulidad y a toda falta de fe en esta mañana. Y analiza bien lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo hace parte de tu antigua manera de vivir o de verdad saliste de Egipto. Porque la escritura nos lo muestra. Mucha gente salió físicamente de Egipto, de estos israelitas. Pero si tú vas al contexto del desierto, y otro de estos días hablamos de eso, si tú vas al contexto del desierto, ellos nunca salieron de Egipto. Salieron sus cuerpos, pero su mente
seguía en Egipto. Amén. Si tú vas a la escritura, dice que los de 20 años hacia arriba, Dios dijo, no van a entrar en la tierra prometida. Amén. Verso 13. Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios esta mañana. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Vuelvo a repetir el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Tienes la orden? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? El enemigo o los egipcios que creerán que te tienen rodeado, y muchos aún creen que te tienen en su mano. No. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su gente, en su caballería, perdón. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Por qué? Ahora verás. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, ¿para quién? Para los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Por eso es que en 1 Corintios 10 habla de que el pueblo fue bautizado ¿en qué? En el mar. Amén. Pero fíjate que es lo triste, y vuelvo y te repito, más adelante te digo,
muchos vieron todas estas maravillas y su mente seguía en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, todo el ejército. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento. No solo su mirar, mira, Jehová miró, para que sepan el poder de nuestro Padre. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las saque. Así que prepárate y espera. Dice: y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y ya ellos lo sabían, pero bueno, persistieron en ir hasta el mar. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Eso es para que te des cuenta que Dios hace diferencia a favor de su pueblo. El mar estuvo en seco y se abrió, fue a su pueblo. Eso lo dice en Hebreos 11:29, lo hemos leído muchas veces. Y en Hebreos dice: por la fe, los hebreos, los israelitas, ¿qué pasó? Pasaron por el medio del mar rojo en seco. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo. El mar se abre a los hijos de Dios. El que abre camino está a favor de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que recibe palabra, iglesia. Subirá el que abre camino, y a la cabeza de Dios Jehová de los ejércitos. Y el Señor en Isaías 43 dice también: y otra vez abriré camino. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez abriré camino en el desierto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Lo que para uno fue camino, para otro fue su sepultura. Desafortunadamente, así sucedió. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Después que era un campamento, ¿no? Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Ya te lo dije, el mar era camino al pueblo, y era la sepultura, y era el lugar de derrota para los egipcios. Amén. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén.